Dios me los bendiga a todos, hermanos. Lo prometido es deuda. Vamos a estudiar primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 6, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 6, un verso que ya les había quedado a deber. Y dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La Biblia, hermanos, es el libro más vendido en todo el mundo. Se estima que se han vendido 5 o 6 mil millones de Biblias. En el 2021, en plena pandemia, se vendieron más de 100 millones de Biblias en 100 diferentes países, en 23 diferentes idiomas, incluido el braille, hermanos. En versiones digitales, como la que traemos en nuestros teléfonos, la Biblia se descarga una vez por segundo. Pero, hermanos, no importa que haya sido el libro más vendido, el libro más descargado, al mismo tiempo es el libro más citado de forma incorrecta. La gente allá afuera, hermanos, dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y la Biblia no dice eso, hermanos. Dicen que el fruto prohibido, ¿qué dicen que era, hermanos? Una manzana. Que los magos que visitaron a Jesús cuando nació eran reyes, y ni eran reyes, ni eran magos, ni eran tres, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ni venía uno en un camello, uno en un caballo, uno en un elefante, ni era uno asiático, uno europeo y uno africano. Todas esas son creencias que la gente tiene. Un día estaba hablando con mi tío, diciéndole acerca de los huehues, que está mal eso, que los hombres se vistan de mujeres, las mujeres de hombres. Y me dice mi tío, pero como dice la Biblia, dice, sé feliz. Yo dije, ¿dónde dice la Biblia sé feliz, hermanos? Sacan unas cosas y unas puntadas, porque como el libro está bien grandote, dicen, pues digo una cosa y allá ha de estar. Y como no lo leen, hermanos, en todas las quinceañeras, en la iglesia católica, ¿qué le dan a la quinceañera? Una Biblia. Y cuando la gente se casa, aparte del lazo y de los cojines y de los anillos, ¿qué le dan a toda la gente? Y de las arras, les dan una Biblia. Todos la tienen, pero nadie sabe qué dice ahí, hermanos. Dentro de la iglesia pasa algo parecido, hermanos. La gente agarra textos donde a primera vista parece que dicen algo de forma muy clara. Por ponerles un ejemplo, dice primera de Pedro 4:6 que por esto les fue predicado el evangelio a los muertos. Entonces, ¿qué entendemos, hermanos? Sin ninguna regla de interpretación, ni seriedad, ni hermenéutica, que se les predicó a los muertos. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque ahí dice, pero es un versículo sacado de contexto, hermano. No sabemos ni de qué se está hablando, ni por qué dijo eso, ni a quiénes se los dijo, ni quiénes son esos muertos, ni quién les predicó, ni nada. Una persona, hermanos, en una congregación cristiana puede decir cualquier locura, ojo con eso que les estoy diciendo, cualquier locura, y después agarra un verso de estos sacados de contexto como el de Pedro y respalda su locura, y a esa locura que está predicando y a esa herejía todas las congregaciones les dicen amén. Déjenles pongo unos ejemplos antes de estudiar el pasaje de Pedro. Primera de Corintios, hermanos, búsquenme, capítulo 7, versículo 20. Fíjense bien, vamos a hacer este ejercicio. 1 Corintios 7, 20.
Yo soy un predicador loco, hermanos, y les digo, les enseño esto. Hermanos, aquí estamos en Ciudad Valles. El estado se llama, ¿cómo se llama, hermanos? San Luis Potosí. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la palabra de Dios dice que si ustedes se convirtieron en San Luis Potosí, ya no se pueden ir de San Luis Potosí? Esto lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 7 versículo 20, y nos lo va a leer Don Agus, porque Don Agus viene de otro estado, pero Don Agus se convirtió aquí, entonces aquí se va a tener que quedar, Don Agus, ya no hay opción. A ver si nos lo lee Don Agus. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Me ve? ¿Ven, hermanos? Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Entonces no se rían, hermanos, de la palabra de Dios. Si Don Agus se convirtió aquí, entonces aquí se tiene que quedar. Lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Lo dice la Biblia. Aquí se tienen que quedar. ¿Por qué nos da risa, hermano? Porque sabemos que no, pero a primera vista ese verso dice que sí. Y 1 Corintios 4:6 dice que fue predicado el evangelio a los muertos. Y no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y sí querrá decir eso? Porque a lo mejor no. El versículo 18, hermanos, de ahí donde estamos en 1 Corintios, dice: ¿fue llamado alguno circunciso? Quédese circunciso. Dice: ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide, es decir, tienes la circuncisión, así quédate. No la tienes, así quédate. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede, en ese estado, circuncidado o no circuncidado. El contexto nos dice qué quiere decir el pasaje, hermanos. Pero si no leemos el contexto, creemos, predicamos y decimos amén a locuras y herejías. 1 Corintios, hermanos, 14:34. Son ejemplos nada más, no los vamos a poder estudiar ahorita, son ejemplos. 1 Corintios 14:34. Ahora soy otro predicador, hermanos, y les estoy enseñando. ¿Mande? Esto se ven bien seguidos Les estoy enseñando. Aprovechó Clara a hablar, porque ahorita que leamos este verso ya no va a poder hablar, hermanos. 1 Corintios 14:34. Las mujeres no pueden hablar en las congregaciones, amor. I'm sorry. Yo no escribí la Biblia. Tampoco se pueden reír, doña Doris, Gaby. No estamos hablando, hermanos, de que si la mujer puede enseñar o no. No. Este no es el tema. Tampoco estamos hablando si la mujer puede predicar o no, si puede haber pastoras o no. No. Aquí el texto que vamos a ver dice que no pueden hablar. Y eso le gusta a don Isidro, ¿verdad, Isidro? Dice don Isidro, amén. Dice, fíjense bien, hermanos. Vuestras mujeres, o sea, ustedes, hermanas, callen en las congregaciones. Por eso Clarice habló primero. Porque no les es permitido hablar. ¿Ven? No es predicar, ni enseñar, ni que sean pastoras. No pueden hablar. Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No estamos hablando, les repito, de predicar, ni de dar estudios, ni de ser pastora. Estamos hablando de hablar. No pueden hablar. Y por teléfono menos, imagínense, hermanos. Bueno, Primera de Tesalonicenses 5. Versículo 6, búsquenlo, hermanos. 1 de Tesalonicenses 5, 6. Ahora les voy a dar otra enseñanza loca, hermanos. Los cristianos no debemos dormir.
Dice la Biblia que los cristianos no debemos dormir. Cuando éramos, allá que estábamos en el mundo, pues dormíamos porque el mundo duerme. Pero como ya no somos del mundo y ya no hacemos lo mismo que hace el mundo, entonces el mundo se duerme y nosotros no. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. A ver, Liri, si lo tienes, ¿nos lo lees tú? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Ya vieron, hermanos? No debemos dormir como los demás. Dios nos va a dar la capacidad en el espíritu para mantenernos despiertos de hoy en adelante, hermanos. Ya nada de que en la noche nos vamos a dormir y la pijamita. No, hermanos, no debemos de dormir como los demás. Búsqueme Apocalipsis, hermanos, capítulo 22, versículo 14. Si alguno de ustedes, hermanos, tiene un perrito en su casa, déjeme le digo que se debe de ir deshaciendo de él, porque los perritos no le agradan a Dios, al grado de que Dios dice en su palabra que los perros no van a estar en el cielo. Así que si tenía por ahí la esperanza de un perrito que se le había muerto, olvídese, es un animal inmundo. Apocalipsis 22, 14, ¿lo tienes tú, Clarice? Apocalipsis 14. 22, 14 y 15. Te leo si quieres el 14, ahorita me lees el 15. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. 15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos, junto con los adúlteros, los hechiceros, los brujos, todos los idólatras, van a estar los perros. Todos los perros no van a entrar al cielo. Con estos 4 ejemplos, hermanos, ya podemos hacer una secta loca, donde la gente no se sale de su estado, donde las mujeres no hablan, donde los hermanos no duermen, y donde los hermanos se deshicieron de sus perros y de la esperanza de que un perrito muerto que querían mucho lo puedan ver en el cielo. Y ya tenemos nuestra secta loca. Y tenemos nuestros versículos para respaldar nuestras locuras. Esta es la razón, hermanos, porque ustedes pueden ver que en un lado creen una cosa, en otro lado creen otra cosa, estos creen otra cosa, todos traen la misma Biblia, pero todos se pelean con todos, porque todos interpretan versos sacados de contexto y creen locura y media, hermanos. La Iglesia Católica, hermanos, argumenta su autoridad como iglesia verdadera en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ellos dicen: Pedro es la piedra, Pedro es el Papa, Jesús edificó, nosotros somos. Pero es un verso sacado de contexto, hermanos. ¿De qué se estaba hablando ahí? ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Qué dice toda la Biblia? Eso no importa. Mateo 16, 18 parece que dice que Pedro es el Papa y me gusta, y nos quedamos con ese verso. Qué fácil, hermanos, es para el diablo en estos tiempos engañar a la iglesia por medio de falsos maestros y de falsos profetas. Todos se creen los hermanitos porque les leyeron un versículo de la Biblia. Cada uno quédese en su estado, y ya se quedó en el estado del hermano Agustín. No le hace que dice antes, que dice después, el pastor lo dijo, es el ungido, la Biblia lo dice, yo le entendí eso, y eso es, y quiero agradar a Dios, y no me voy a salir de mi estado. Este es el problema, hermanos, con la predicación temática. Hay varios tipos de predicación. La menos usada es la expositiva. ¿Se acuerdan que antes de la pandemia estábamos viendo el libro del Génesis
verso por verso y capítulo por capítulo. Esa es predicación expositiva. Para hacer esa predicación tienen que saber, hermanos, qué está diciendo cada verso. Pero hay un tipo de predicación que es la temática. Y para la predicación temática nosotros escogemos un tema. Y luego agarramos versículos que parece que dicen ese tema. Y hacemos un estudio. Y así la Iglesia Católica puede decir que ellos son la iglesia verdadera, con un estudio temático. Y dices, oye, pero el padrecito dio versos así, pero todos chuecos. Los adventistas pueden decir que no se debe comer todavía puerco y que se debe descansar el sábado. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Los mormones dicen que nosotros vamos a ser dioses. Todos inventan sus locuras, sus herejías, sacando la Biblia de contexto. Y así, hermanos, agarramos primera de Pedro 4:6 y decimos, ¿qué dice aquí? Que les predicó el evangelio a los muertos. Y como en primera de Pedro 3:18 y 19, ¿se acuerdan que decía muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados? Ya con esos dos versos dice, ya sé. Cuando Jesús murió, Jesús fue en el espíritu a predicarle a los muertos el evangelio. Lo dice primera de Pedro 3:18 y lo dice primera de Pedro 4:6. Bueno, primero, hermanos, ya vimos este tema, y para quienes nos estén escuchando en internet, les recomendamos este tema, lo vamos a dejar aquí en la descripción. Ahí estudiamos qué quiere decir que fue en el espíritu y predicó a los espíritus encarcelados, en el tema que se llama ¿es cierto que al morir Jesús predicó en el infierno a los espíritus encarcelados? Ahí vimos el contexto y lo que quería decir ese texto. Ahora, una vez que sabemos ya el contexto de ese pasaje, ahora vamos a estudiar este otro, pero ya sin la idea del pasado, porque si no nos va a jalar. Y vamos a decir, no, pues es que aquí también Pedro dijo. No, hermanos. La predicación del evangelio es para la salvación, hermanos. Dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. ¿Y qué dice, hermanos? Porque es poder de Dios para salvación. Entonces, si se le predicó el evangelio a los muertos, es porque se les está dando la posibilidad de salvarse. Y esto, hermanos, contradice la escritura en Hebreos 9:27, donde dice, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, cuando usted se muere, viene el juicio y ya no hay novenario, no hay limbo, no hay purgatorio, no hay rosario, ni María que lo saque de ahí. Si usted rechazó a Cristo y está en la condenación y murió así, rechazando la única posibilidad que tenía de librar la ira de Dios, entonces nadie lo va a sacar ya. Pero aquí este texto parece decir que Jesús fue y le predicó el evangelio a los muertos, ofreciéndoles la salvación después de morir. Eso obviamente no puede ser posible, hermanos. ¿Qué necesitamos para poder interpretar correctamente este pasaje, este texto? ¿Alguien que me diga, hermanos? Leer el contexto. Leer el contexto, hermanos. Ahora, cuando vemos una predicación, no, que el Señor dijo aquí, primero de Timoteo tal, y luego dijo acá, Romanos tal. Yo me tardo, hermanos, lo que me tardo haciendo los estudios, porque si les doy 20 citas durante el estudio, tengo que estudiar 20 capítulos completos del versículo 1 hasta el final, para ver que lo que yo les estoy diciendo en ese pedacito no lo estoy sacando de su contexto. Pero la gente normalmente no tiene ese cuidado, agarran de aquí, agarran de allá. Y una vez vi un debate con ese padre Luis Toro y un evangélico, dijo, yo le voy a demostrar que la iglesia es verdadera y nomás hay una, no hay más.
A ver, Efesios tal, porque solo hay una iglesia. Ve, hay una. ¿Cuál es? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ve, en la iglesia católica, y es la única que es verdadera. Primera de Timoteo, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y tire versos. Pero todos están fuera de contexto, hermanos. Tristemente, así les predica Cash Luna, Guillermo Maldonado, Yesenia Ten, Ana Maldonado y todas esas gentes que les dicen que Dios te quiere hacer rico, que Dios quiere esto, que Dios quiere el otro, y les dan versículos sacados de contexto, como el que vimos la semana pasada, de es cierto, si Cristo murió por nosotros, si Cristo llevó nuestras enfermedades, ¿por qué seguimos enfermando y muriendo? Bueno, entonces la Biblia, hermanos, es el libro más vendido. Lleves esos datos. El más citado incorrectamente, el más mal interpretado y el menos leído. El más vendido, el menos leído. ¿Se lo dan a la quinceañera católica cuando lo abrió? Nunca. Se lo dan en la boda, al matrimonio, a los 5 años, 10 años, ya se divorciaron, unos al año. ¿Cuándo lo abrieron? Nunca. Era el instructivo, hermanos. Es nuestro instructivo, pero el ser humano está amañado a comprar algo nuevo. ¿Dónde se prende y dónde se apaga? Y si es una tele, ¿dónde se le sube y dónde se le baja? Y dónde se le sube al canal al que sigue y al de atrás. Y con eso, hermano. Y el control tiene otros 40 botones. ¿Quién sabe qué rayos hará? Ni me interesa. Yo la prendo, le apago, le subo, le bajo y le cambio de canal. Y con eso mismo manejamos nuestra vida. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debo ser con mi esposa? ¿Cómo debo ser con mis hijos? ¿Cómo debo ser con mis hermanos? ¿Cómo debo ser fortalecido en el espíritu? ¿Cómo? No sé, yo entro, salgo, voy a trabajar, traigo dinero y comemos. Y con eso. Ahora, vamos a estudiar el contexto, hermanos. ¿A quién le escribe el apóstol Pedro? Esta carta tiene 5 capítulos. Le escribe a creyentes, hermanos, que habían sido dispersados y estaban bajo una intensa persecución. ¿Cuál era el propósito de Pedro cuando escribe el libro? Animar a la iglesia, hermanos. Y la iglesia necesita ser animada, porque ¿cómo nos desanimamos, hermanos? Somos montañas rusas. Un día nos va bien, somos montañas rusas en nuestras emociones. Un día estamos bien, un día estamos mal, un día estamos muy bien, un día estamos muy mal. Y necesitamos ser animados. ¿Cuál es el mensaje central de la carta? ¿De qué habla toda la carta? De que los discípulos de Cristo son capacitados por Él para perseverar en el sufrimiento y la persecución. Un cristiano persevera y sigue avanzando aunque esté en medio del sufrimiento y de la persecución. Por eso les decía, uno no se queda en el problema, uno sigue avanzando. Vas herido, vas mal, no vienes de todo bien, pero vas caminando y vas caminando y no te detienes ni te regresas. En esta carta, hermanos, se menciona la palabra sufrimiento o padecimiento 15 veces, por lo menos. Se mencionó, creo que más. Vamos a leer Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 6. Regrésense ahí al capítulo 1. Vamos a leer varios contextos para tener un poquito la idea de qué está hablando antes de llegar a ese verso que vamos a interpretar el día de hoy. Dice, en lo cual, está hablando de la salvación, hermanos, ese es el contexto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y ese poco de tiempo se refiere a lo que dura la vida, hermanos, no dura nada. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, llevamos 5 meses del año y se nos pasan como agua, hermanos, así se pasan 10, 20 y 70 años. Por eso dice el apóstol Pedro, en lo cual, aunque vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, eso se refiere a lo que nos queda de vida,
si es necesario, y esta es una afirmación, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quiénes? Todos los cristianos, hermanos. Versículo 20. Pues qué gloria es, dice Pedro, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, si haces lo malo y te castigan, te lo merecías. Pero si haces lo bueno y aún así te persiguen, te insultan, te dicen diablo, aleluya, y aquí no te queremos y todo, eso está bien delante de Dios, que sufras injustamente. Ahora fíjense bien lo que dice el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice Pedro, para esto fueron llamados. Así como vieron que rechazaron a Cristo, que no lo querían ni sus hermanos, que nadie creía en él, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los romanos, y todos lo desecharon, todos lo persiguieron, lo insultaron, lo golpearon, así. Dice, ahora ustedes fueron llamados para lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesús está en nosotros y van a hacer con nosotros lo mismo que hicieron con él y van a rechazarnos como lo rechazaron a él. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dele la vuelta al capítulo 3, primera de Pedro 3, verso 14. Fíjense bien, estamos leyendo el contexto para entender de qué está hablando Pedro. ¿Lo tienen, hermanos? Mas también si alguna cosa padecéis, otra vez los padecimientos, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Quiénes son ellos? El mundo y los falsos que están metidos y que dicen que son iglesia. Esos son los que se nos vienen encima. Y dice Jesús que cuando creemos en él, los enemigos del hombre serán ¿quién? Los de su casa. Esos son primero tu familia, tus hermanos, tus papás, tus hijos, tus primos, tus vecinos, y de ahí viene el rechazo de todos, hermanos. Dice el verso 17, porque mejor es que padezcáis, otra vez haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció, otra vez la palabra padecer, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó. Ese es el pasaje que hay que interpretar antes de llegar a este, hermanos. Les repito, ahí está el estudio. Es cierto que cuando murió Jesús fue y predicó al infierno, a los espíritus encarcelados. Ahí lo podemos ver para entender ya no nos podemos detener ahí. Denle la vuelta, hermanos, al capítulo 4, primera de Pedro 4, 1. Ya nos estamos acercando. ¿Qué dice Pedro? Puesto que Cristo ha padecido, otra vez, hermanos, ¿se dan cuenta? Toda la carta está hablando acerca de los padecimientos de Cristo y los padecimientos del creyente. Cristo padeció por nosotros y ahora nosotros padecemos por él. ¿Por qué? Cristo padeció por nosotros para pagar por nuestros pecados, y ahora nosotros padecemos por él porque su espíritu mora en nosotros y la gente no quiere a Jesús. Aunque sean religiosos y aparenten que sí, pero la verdad es que no. Ahora, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, Él vino, murió, soportó todo y terminó muerto por nosotros, vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento. Es decir,
Cristo padeció por mí, lo rechazaron, sus hermanos no creían en él, los judíos, todos. Ahora su espíritu mora en mí, ahora yo voy a padecer persecución. Cuando yo hable lo que es conforme a la palabra de Dios, va a haber ataques. Y ahí está para muestra un botón, antier, en el estudio donde les estoy hablando de las mentiras de los que dicen que van al cielo y al infierno, y me ponen diablo, y tú, y que ya quisieras diablo, y empiezan a atacar. No el mundo, hermanos, la gente que está metida en la iglesia y que dicen que son cristianos, pero no lo son. Dice ahí mismo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo, hermanos, padeció y murió en la carne. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos una vida ya no en el pecado, hermanos. Por eso dice terminó con el pecado, ya para darnos una vida nueva. Fíjese bien el verso 2: para no vivir, el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Desde que creímos en Cristo, hermanos, ya no debemos de vivir el resto que nos queda en la carne, en el pecado, haciendo lo mismo que hacíamos antes, sino que ahora debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Si ustedes viven conforme a la carne allá afuera, nadie los va a perseguir, nadie los va a insultar. Si ustedes viven conforme a la voluntad de Dios, y en lugar de compartir algún meme de gato en Facebook, ponen un versículo que ataque, por ejemplo, la ideología de género, todos los van a atacar, hermanos, sus mismos familiares. Y ese es el precio que la gente no quiere pagar. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y nosotros decimos: no, yo no le digo nada, no, yo no publico nada, yo vi, pero mejor yo ni comenté, yo mejor no hablo, no, esa señora es bien guadalupana, y si yo le digo, no, y todo el tiempo estamos no queriendo padecer. Y no nos damos cuenta que cuando vivimos así, sin querer padecer, entonces no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. No estamos padeciendo porque estamos viviendo como los demás. Fíjese lo que dice el verso 3. Baste ya estuvo bueno, dice Pedro, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Todos los que no conocen a Dios. Dice el apóstol Pedro: mira, cuando tú estabas en el mundo, tú le caías bien a todos, porque tú eras como ellos. Hablaban a maldiciones y tú también. Se iban a emborrachar y tú también. Se iban a buscar mujeres y tú también. Las mujeres hablaban de cómo le pintaban los cuernos ahí al marido y todo. Y ahí están todas metidas y todos en la idolatría, en todas las cosas que el mundo hace, y le caías bien al mundo. Pero cuando vienes a Cristo, ya no haces nada de eso y el mundo se te va encima. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias. Esto habla de un desenfreno. Vamos a tomar, sí, vamos con mujeres, vamos a hacer, vamos al otro. Concupiscencias son los impulsos malignos que están aún en nosotros. Dice: embriagueces, borracheras, orgías. Aquí orgías tiene que ver más con excesos. Acuérdense que estamos hablando del tiempo del Imperio Romano, donde todo eran prostituciones,
la comida era en exceso, comían con pedazos de oro y luego se iban y vomitaban, y tenían mujeres y hacían cuanta cochinada los romanos, hermanos. Y a estos, dice Pedro, los cristianos les quieren agradar a los romanos con sus banquetes, con sus fornicaciones. Dice, orgías, disipación y abominables, ¿qué dice, hermanos? Idolatrías. Sí, cuando estábamos en el mundo, no, pues que a ver, el niñito Jesús, a ver, ya, vamos a cantarle ahí, que esos ojitos, que se está durmiendo, y denle un besito en la patita al niño, y agarre un dulcito de ahí, ay, el niño bonito, y a ver, señora, un besito, y vamos a cantarle ahora en la ropita, pónganle el sombrerito, y vamos a ir a ver a la Virgen, y vamos a ir a ver a San Judas, y vamos a ir a ver al niño de las palomitas, que me llevaron una vez allá a Zacatecas, y yo bien emocionado porque pensé que era con salsa, y no, hermanos, es un niño ahí que según hace milagros y sale en un cuadro con unas palomitas, son palomas de aves, pichones, y ahí anda uno, y ¿quién le dice uno algo? ¿Tomas? ¿Quién te dice uno algo? ¿Hablas a punta de maldiciones? ¿Quién te dice algo? ¿Andas de mujeriego? ¿Quién te dice algo? Todos andan igual. ¿Andas con los ídolos? ¿Quién te dice algo? Todos andan igual. Cuando haces lo que le agrada a la gente, le agradas a la gente. Cuando haces lo que la gente no hace, entonces les desagrada. ¿Por qué? Porque dicen, a ver el besito al niño, yo no le doy besito al niño. ¿No le vas a dar el besito? No. ¿Por qué? Mira, lo vas a hacer llorar. No, porque es un ídolo. ¿Cómo que un ídolo? ¿Pues ya no eres católico? No. Oh, ¿por qué no eres católico? Entonces ya no crees en María. No. Entonces, ahorita que íbamos a tomar, tú ya no tomas. No. No. Y te desprecian, te rechazan, te persiguen. Ya llegó. Aleluya. Eso te lo vas a ganar si tienes un comportamiento conforme a la voluntad de Dios. Si te haces el loco, y como estaba haciendo el apóstol Pedro, con los gentiles te portas como gentil y con los judíos como judío, y empiezas a hablar de maldiciones, y una cervecita, échame la cervecita, me la echo. Cuando te dicen una cervecita, sí, dámela. ¿Se enoja el anfitrión? No, dice, eso, a mí me gusta que tomen aquí, pónganse bien cohetes. Cuando eres cristiano y te dicen, una cervecita, no, gracias. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Hasta se queda ahí. ¿Por qué no dice, ok, no hay problema, pues gasto menos cervecitas? No, ¿por qué no? ¿Ya no tomas o qué? ¿Te pegan o qué? Porque, pues, ¿qué te pasó? Oye, mira, ven, ¿qué pasó? Que ya no toma. Ay, chis, ¿y eso? No, pues es que estamos yendo a una iglesia, ni cristiano dices. Estamos yendo a una iglesia. ¿A poco eres cristiano? Ay, andamos, ahí voy, me estoy oyendo. Ay, quiero cambiar. No, hombre, échate la cerveza, que no sé qué. Bueno, nomás una. Y ya. Nadie te va a perseguir, nadie te va a insultar, porque caíste. Ahora, hay dos tipos de comportamientos, hermanos. Nos comportamos como gentiles, le vamos a caer bien a los gentiles. Nos comportamos como cristianos, le vamos a caer mal a los gentiles. No tienes problemas tú con nadie, ni familiares, ni vecinos, ni amigos, ni en las redes, pues te estás portando como gentil. Por eso, porque si tú no te portas como gentil y te portas como cristiano, entonces los gentiles te van a perseguir, te van a bloquear del Face, te van a dejar de hablar, te van a decir que eres un diablo, que te lavaron el cerebro, que eres un aleluya, que te crees mucho, que eres santurrón. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos lo que el mundo hace, dicen, ¿qué? ¿Y tú qué? ¿A poco tú te crees mejor que nosotros?
no tomas, ya no tomo, él ya no, ay, sí, yo te conozco, yo sé cómo eras, yo sé lo que hacías, ahora me vas a venir a juzgar a mí. Se sienten ofendidos cuando no somos iguales que ellos, porque estamos condenando su pecado. Pero cuando somos iguales que ellos, entonces no estamos condenando nada y se sienten a gusto y son nuestros amigos. Hasta ahorita sigo esperando todavía a Marcial, que le comparto los videos, lo invito y dice que estoy loco, que ya nomás hablo de Dios. Hasta ahorita es hora que no quiere venir. Le encantaba platicar conmigo cuando platicábamos del mundo, burrada y media, chistes, chismes, tonterías, pues horas y horas platicando. Ahora le quiero decirle de la Biblia y no quiere, dice que estoy loco, que hablo pura Biblia ya. Debemos de analizar, hermanos, si ante nuestros vecinos, conocidos, amigos, familiares estamos viviendo o no como cristianos. Dice el versículo 4, fíjese bien, a estos, ¿quiénes son estos? Los gentiles. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución que ellos y os ultrajan, te insultan. ¿Ya no le rezas a la Virgencita? No. ¿Y por qué? ¿Qué eres o qué? ¿Y a poco que ya no tomas? Oye, que ya no toma. Pues qué, ¿por qué? ¿O qué te dijeron? Dice la Biblia, sé feliz. Dijo mi tío que la Biblia dice sé feliz. Dice, esto les parece extraño. Caray, ¿ya no hablas a maldiciones? No, ya no. Vamos a ir a ver unas muchachonas por allá, mira, ¿te acuerdas? No, yo no, voy a ir con mi esposa. Caray, pues vamos a echarnos unas, aunque sea aquí. No, ya no tomo. Caray, hay persecución ahí, te van a hacer burla y te van a dejar de hablar. Me dijo una vez mi suegro, cuando eres borracho, te sobran los amigos. Cuando dejas de tomar, se van todos los amigos. Así pasa cuando eres cristiano también. Ahora, hasta aquí, hermanos, fíjense, ya leímos del verso 1 al 4. ¿Qué tiene que ver con lo de la predicación de los muertos? Nada, para que se den cuenta cómo vamos viendo el contexto. Ahorita vamos a llegar ahí y no tiene nada que ver con lo que parecía que nosotros habíamos visto a primera vista. Grave error. Está hablando de que cuando dejas el pecado y vives conforme a la voluntad de Dios, la gente te va a ofender, la gente te va a perseguir, te van a odiar, te van a bloquear, te van a dejar de hablar y lo tienes que soportar. Y Cristo te va a dar la capacidad de soportar, porque Cristo soportó todo y ahora Cristo está morando en ti. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le decía a Gaby, ponos un comentario ahí. Dice, es que luego se meten a tu perfil. La gente luego le pica, a ver, ¿quién es esta Gaby? Voy a su perfil. Y luego ven tus fotos, ven tus publicaciones. Ay, usted, señora, que se cree muy santurrona. Y dices, no, mejor para que no me ataquen, pues yo no les pongo nada. El vocalista, hermanos, de Control Machete, no sé si se acuerdan de esa agrupación, se convirtió, es pastor, predica creo en una página que se llama Semilla de Mostaza. Yo estaba escuchando una vez un estudio de él, una predicación expositiva, y de repente dijo, yo soy el de Control Machete. Dije, gloria a Dios, como Dios, yo hubiera pensado que nació cristiano y no. Dice que era mujeriego, despilfarrador y drogadicto y borracho y de todo, mientras estaba en la cima con Control Machete a más no poder. Y que cuando él se convirtió, porque ya estaba con pensamientos suicidas y todo, a pesar de que toda la gente estaba así, señor, y pensaban que era lo mejor estar ahí, no, dice, yo estaba vacío, pensamientos suicidas, estaba con una mujer y con otra, en las drogas, en el alcohol, mi vida no tenía sentido. Conoce de Cristo y deja todo, hermanos, el dinero, la fama, las mujeres, dejó al grupo. No fue que dejaron de
pegar y después ya se convirtió. No, lo dejó cuando estaban en la cima. Y dice que su mamá le dejó de hablar mucho tiempo, muchos años, y le dijo su mamá. Ojo, hermanos, no la vecina, ni la amiga, ni los contactos de Facebook, ni la comadre, imagínense esos. Le dijo su mamá: yo te prefiero marihuano, pero guadalupano. Así le dijo su mamá: yo te prefiero marihuano, pero guadalupano. Que andes bien loco y bien perdido, pero que el día 11 me acompañes a las mañanitas. Imagínense lo que le dolía a la mamá. Dice: yo no podía creer cómo mi mamá no podía darse cuenta y decir: oye, mi hijo estaba perdido en las drogas, borrachera. Yo te prefiero así, hijo, ahora andas bien portado, calmado en tus 5 sentidos. No, dice la mamá: drógate, mi hijo, pero no dejes a la Virgen. Imagínense, hermanos, el grado de corrupción que está la humanidad. No dejes a la guadalupana, no le hace que te marihuaníes. Dice el versículo 5. Ya nos estamos acercando, hermanos, no se me duerman. Pero ellos, ¿quiénes son ellos? Los gentiles, los que no conocen a Dios, los que se burlan, los que te atacan, los que te persiguen, los que te calumnian, los que te ridiculizan, los que te dejan de hablar, los que te bloquean y dicen que estás loco. Dice Pedro: pero ellos le van a dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí es donde vamos a entrar ya al versículo, hermanos. Pero no está hablando nada que ver de eso. Está hablando de que si vivimos conforme a la voluntad de Dios, como debe de ser, entonces el mundo nos va a odiar, nos va a perseguir, nos van a calumniar, se van a burlar de nosotros. Debemos soportarlo, debemos seguir avanzando, no importa que perdamos amistades y aún familiares que queríamos. Dios nos va a dar la capacidad para soportar sus burlas, sus rechazos, sus ofensas. Y un día, dice el apóstol Pedro, ellos le van a dar cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el apóstol Pedro, aquí el tema es el juicio final. Va a venir un día del juicio en el cual todos los seres humanos se van a poner de pie delante de Dios para ser juzgados. Todos esos que se burlaban y que decían: Dios no existe, esas religiones nomás lo que hacen es que te sacan el dinero, pero en la Biblia le inventaron los hombres, no seas ignorante, déjalos, hombre. Un día se van a parar delante de Dios en el juicio final. Y delante de Dios, ya no delante de ti, le van a dar cuentas a aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora fíjense bien, les voy a leer 2 de Tesalonicenses para que no se me muevan de ahí. Capítulo 1, versículos 4 al 9. Fíjense bien lo que dice Pablo aquí. Tanto dice que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros de las iglesias de Dios, les está diciendo Pablo a los tesalonicenses, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Ven? También los tesalonicenses nos perseguían. ¿Por qué? Porque ya no somos como el mundo y el mundo se te va encima. Esto es demostración, dice Pablo, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo, dice, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, es decir, darle un juicio a aquellos que te perseguían. Y a vosotros, dice, que sois atribulados, perseguidos, burlados, rechazados, dice, darle reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para darle
retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice: a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio. Podemos venir aquí a la iglesia un día a la semana y no obedecer allá afuera, y al final vamos a dar cuentas cuando venga el día del juicio de Dios. Bueno, Pedro está diciendo: miren, ellos están burlando, los están rechazando, los están persiguiendo, los están hasta matando, los están ridiculizando, que ya vimos que toda la carta habla de padecer, padecer, padecer. Pero ellos, cuando Cristo venga, van a dar cuenta de todo lo que hicieron y de todo lo que dijeron. Ahora, ¿qué pasaba con todos aquellos creyentes que habían creído en Jesús, que fueron fieles, que soportaron todo, pero que ya se habían muerto? Porque Jesús fue crucificado en el año 33 aproximadamente, y esta carta se escribe en el 63 aproximadamente, y habían pasado 30 años, y ya para este tiempo había creyentes verdaderos y fieles, que, como se acuerdan, Dorcas y otros, se murieron. Entonces decían los cristianos: oye, va a venir Jesús, va a juzgar a estos que nos estaban persiguiendo y todo, y le van a dar cuentas. Pero ¿y los hermanos que ya se murieron? ¿Qué pasa con ellos? Porque en el tiempo estaban esperando, como debemos estar esperando nosotros, que Jesús venga ya. Entonces, como muchos se empezaron a morir, dijeron: oye, no ha venido Jesús. No, pero va a venir, dice Pedro. Y los que se murieron, dice: no se apuren, Jesús va a venir a juzgar, y no crean que nomás va a juzgar a los vivos, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí entran los cristianos muertos, que van a recibir su galardón. Fíjese, dice el verso 6, hablando del juicio final, hablando del juicio a los vivos y a los muertos, refiriéndose a los vivos que están persiguiendo a la iglesia y van a dar cuenta, y a los que fueron fieles pero ya murieron. Dice el apóstol Pedro: porque por esto también ha sido, habla en tiempo pasado, ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Quiénes eran estos muertos? Cristianos que se les predicó cuando estaban vivos. Ellos creyeron, pero después se murieron, así como se han muerto muchos y como nos vamos a morir nosotros también. Pero por esto les fue predicado aún a los muertos, es decir, no les fue predicado mientras estaban muertos, les fue predicado mientras estaban vivos, pero cuando Pedro escribió ya estaban muertos. Por ejemplo, nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Ciro Cuellar, Adrián. Va a venir Jesús y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto les fue predicado el evangelio a los muertos. Es a lo que se refiere, a los que ya se murieron pero fueron cristianos. ¿Cómo sabemos que esta es la interpretación correcta? Por la frase que sigue aquí adelante. Cuando estudiamos el texto pasado, les dije que en la clave estaba: muerto a la verdad en la carne, pero resucitado en el espíritu. ¿Se acuerdan que esa era la clave? Bueno, la clave para interpretar esto es esta frase, fíjense bien: para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hermanos, si vieran cuánto me quebré la cabeza pidiéndole a Dios que me revelara ese pedacito, porque yo sabía que en ese pedacito estaba la clave, pero no lo entendía, y no lo entendía,
Y no lo entendí, hermanos. Y yo quería entenderlo para que ustedes no pensaran que lo que les dije ahorita me lo saqué de la manga, sino que pueda respaldar con esta última frase. Y Dios, hermanos, cuando le pedimos sabiduría y le pedimos que nos revele la palabra, y decimos, Señor, yo quiero saber qué está ahí, y lo lees y buscas, investigas y lo lees, Dios nos revela la palabra, hermanos. Si no buscamos nada y no queremos saber nada y no nos interesa nada, no se aprende nada, y aún lo que aprendieron se les olvidó. Porque Dios nos da conforme a la medida que estamos buscando. Dice, para que sean juzgados en carne según los hombres. ¿Qué significa esa frase? Está bastante fácil, hermanos. Pues sí, ya cuando Dios te la reveló. Para que sean juzgados en carne según los hombres significa para que mueran como mueren todos los hombres. Y se complementó con el estudio de la semana pasada, donde les dije que por causa del pecado que mora en nosotros, aunque Cristo ya murió por nosotros, como nuestro cuerpo sigue aún teniendo la tendencia pecaminosa, entonces nuestro cuerpo tiene que morir. Aunque seamos cristianos, tenemos que morir todos. Por eso dice Pedro, por esto se les predicó a los muertos, a los que creyeron pero se murieron, para que sean juzgados en carne según los hombres, es decir, para que se mueran como se mueren todos los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es decir, los creyentes que murieron, como estaban unidos a Cristo y Cristo está vivo, entonces ellos recibieron la vida. Pero por causa del pecado sus cuerpos mortales murieron, pero ellos no murieron. Ellos siguen vivos para Dios, esperando el momento en el que Cristo venga y les dé un cuerpo nuevo para que ellos puedan resucitar de entre los muertos. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice, hermanos? Aunque esté muerto, vivirá. Los muertos cristianos están muertos para nosotros, porque ya no los vemos, pero están vivos para Dios. Por eso los saduceos, que no creían en la resurrección, les dice Jesús, ustedes se equivocan. Miren, Dios se le apareció a Abraham y le dijo, a Moisés, perdón, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No les dice yo fui, porque ya se murieron. Cuando estaban vivos yo fui su Dios, ya no, porque ya se murieron. No, Jesús les dice la escritura, que es verdadera y que es inspirada por Dios, dice yo soy. De manera que Dios, les dice, es Dios de vivos y no de muertos. Entonces los cristianos que creyeron y murieron están vivos esperando la resurrección de los muertos. Están muertos para nosotros porque no los vemos, pero están vivos para Dios. Fíjense, Romanos capítulo 8, y con esto terminamos, hermanos. Romanos 8, versículo 9 al 11. Aquí vamos a respaldar lo que está diciendo Pedro, pero ahora lo está diciendo Pablo. Y si ahorita de repente no lo entendieron, hermanos, va a estar la grabación, escúchenla, lean las citas, y si no lo entienden, hermanos, pónganse a orar, díganle a Dios, Señor, ayúdame a entender, yo no le entiendo, esa última parte estuvo muy enredada, porque no depende de mí, hermanos. Cuando los judíos rechazaban a Jesús, el apóstol Pablo rechazaba a Jesús. Cuando Pablo se convirtió, le dijo a Jesús, déjame, voy a predicarles, ya les voy a decir cómo está la cosa. Y le dijo Jesús, no te van a oír, no te van a entender. De manera que si una persona entiende algo, no significa que lo van a entender ahorita todos, porque son cosas complicadas.
Pero si le pedimos sabiduría a Dios, Dios le da a todos abundantemente y sin reproche, si quieren saber y entender los misterios de Dios. Si no quieren, hermanos, aún lo que tienen les va a ser quitado. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es necesario que el creyente tenga el Espíritu de Cristo, porque si no, no tiene la vida. Y el día que se muera ahí se va a quedar, y cuando resucite va a ser para echar al lago de fuego después del juicio final. Si quiere librar esa ira, entonces tiene que creer en Jesús, ser unido con Él en vida, y cuando sea sepultado, sigue vivo con Él, esperando la resurrección de los muertos. Fíjese lo que dice el 10, y aquí está la clave. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Sí alcanzan a ver eso, hermanos? Si Cristo está en ustedes, dice el apóstol Pablo, ustedes son cristianos. Pero si Cristo está en ustedes, por causa de su pecado, que está todavía en sus cuerpos, ustedes se van a morir. Por eso dice, se lo repito, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Se van a morir como se mueren todos los hombres. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Acuérdense que les expliqué que morimos y nacimos de nuevo internamente. Nuestro espíritu está vivo. El día que muera nuestro cuerpo, nuestro espíritu sigue vivo. Y cuando Cristo vuelva, vamos a resucitar de entre los muertos como Él resucitó. Dice el verso 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y aquí está hablando después de morir, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, se nos predica el Evangelio, sufrimos, padecemos, soportamos y morimos como mueren todos los hombres, pero a pesar de que nuestro cuerpo físico murió, como recibimos la vida antes de morir, entonces nuestro espíritu queda vivo. Estamos unidos a Cristo y Cristo está vivo. Así que aunque seamos juzgados en carne según los hombres, vamos a vivir en espíritu según Dios. ¿Está un poquito enredado? Sí, hermano, no es fácil. De hecho, este es de los versos más complicados, y de la carta de Pedro es el más complicado, y algunos dicen que de todo el Nuevo Testamento. Pero Dios, por medio de su Espíritu, nos ayude a poder entender este y todos los misterios que estén escondidos para ser revelados para nosotros, y podamos, hermanos, estar bien avispados, tener el discernidor prendido para no caer con cualquier cita que nos den sacada de contexto, diciendo que la Biblia dice algo que no dice. Pedro no dice que Jesús haya predicado a los muertos. Nunca se les predicó a los muertos. Jesús no fue en espíritu a predicar a los muertos. Aquí en este pasaje está hablando de personas que creyeron el Evangelio mientras estaban vivos, recibieron la salvación y aún así después murieron, como tenemos que morir todos, pero con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Pónganse de pie, hermanos, vamos a despedir el estudio del día de hoy y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.